Hermanos, Dios los bendiga, que nuestro buen Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo continúe con el crecimiento en su palabra, en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia que necesitamos para caminar en esa obediencia, el que el Señor nos ha mandado para tener las victorias que tanto anhelamos y que muchas veces hemos triunfado. Entonces, hermanos, Dios los bendiga y oramos a nuestro Dios, a nuestro buen Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra, bendito Dios, ministre nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Quite cualquier estorbo, Señor. Desmenuce cualquier pared que haya, Señor, y no nos deja avanzar en esa victoria en que tú, Señor, nos mandaste con ese propósito, Señor. Así que te damos gracias, Padre nuestro, y a ti, precioso Espíritu Santo, que estás con nosotros, Señor, ayudándonos en todas esas victorias contra nosotros mismos, Señor, contra todo aquello que se nos pone delante, bendito Dios, a tener esa sabiduría, esas armas, Señor, bendito Dios, esas indicaciones, Señor, para tener esa victoria, bendito Dios, esa obediencia que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el tema que es la victoria. La victoria, qué buen tema. Aquí nos acompaña nuestro hermano pastor Carlos Enrique Muñoz, para servirles, mis hermanos de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, desde Cali, Colombia, y nuestra hermana Aida Marina, para servirles. Hermano, entonces, este tema me lo dio el Señor a través de una visión. Ahora se las cuento. Vamos a ver qué contiene o qué es una victoria. Dice que es vencer o que también es triunfar. Entonces, el triunfo, la victoria es un triunfo hecho de vencer, es una competición o una lucha. Este triunfo expresa alegría por haber vencido. El hecho de vencer o triunfar en una batalla o la competición sobre un contrario o una fuerza o una tendencia no deseada. También vemos que es un término originalmente aplicado a la guerra, dado al éxito alcanzado en el combate personal después de la operación militar. Entonces, la victoria es la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha. Mira, hermana, que cuando tú dices sobre la competencia, esto aplica porque hasta aún el apóstol Pablo dice que los atletas y que los deportistas se abstienen. Él ve como los griegos, esas competencias griegas, que ellos se abstienen de todo para una corona corruptible. Sí. Pero nosotros nos abstenemos de todo para una corona incorruptible. Sí. Pero ahí hay una gran diferencia, que nosotros no competimos entre hermanos, no competimos. Así es. Porque cada uno de nosotros tiene una obra específica que el Señor nos ha dado, así como la huella digital. Sí, pastor. Entonces vemos que la victoria la tenemos haciendo guerra, ¿no? Ya vamos a mirar cómo sería la guerra. Y la guerra y la victoria se hace con obediencia y con instrucciones, ¿sí? Con instrucciones, sí, claro. Instrucciones que el Señor nos da para nosotros poder salir victoriosos. Sí, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no damos golpes al aire. Sí, entonces ahí es la instrucción del Espíritu Santo para ser certeros. Entonces, las victorias que hemos tenido, que el Señor ha tenido, porque Él nos la da, ¿sí? Para ser liberados, para ser sanados, para ser libertados. Entonces, la palabra, veíamos, voy a contarles la visión. La visión era
La visión era que estábamos enfrente de muchas paredes transparentes, que esas paredes transparentes son aquellas cosas que no vemos y no queremos reconocer cuando el Señor habla por medio del ministro, por medio de un hermano, por medio de un profeta, por medio de una oveja, lo que el Señor ha mostrado y nos da el consejo. Entonces empezamos porque lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Además, ¿quién es Él para yo hacerle caso? ¿Sí? Porque creemos que Dios no habla por medio de un ministro, por medio de una oveja, sino que lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces estas paredes transparentes, el Señor nos las está enseñando, nos las está mostrando para que nosotros empecemos a batallar, para que nosotros pidamos la dirección, ¿sí? Para que nosotros, el Señor nos dé las instrucciones de cómo vencer aquellas áreas o aquellas paredes, porque nos la mostraba así. Entonces, cada vez que nosotros seguimos las instrucciones de nuestro buen Dios y Padre, entonces vamos avanzando sobre esas paredes. Muchas veces no las vemos porque nuestros pensamientos continuamente y regularmente en la persona no la ve porque está acostumbrada a ese pensamiento, está acostumbrada a ese proceder, ¿sí? Entonces no la ve, pero el Señor la hace visible a ella misma o a otra persona para que ella empiece a trabajar y tenga esa victoria sobre esto. También el Señor nos mostraba también una mujer que estaba sentada o estaba arrodillada y estaba llorando porque le quitaban una planta de cactus y así con espinas y todo. Ella tenía eso como su adoración, su tesoro, ¿sí? Entonces no importara que la chuzara, no importara nada de eso. Entonces el Señor nos decía de una manera u otra que soltáramos esas cosas para que se abriera el camino de liberación, de libertad, para que tuviéramos esa victoria. Entonces, cuando caminamos en victoria, es cuando nos despojamos de aquellas situaciones en las áreas de nuestro corazón que el Señor está tratando y no queremos soltar, como decíamos, y nos está destruyendo, ¿sí? Entonces, el Señor nos dice en su palabra, en 2 Corintios 10:4, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos muchos impedimentos, ponemos muchas excusas, hay muchas situaciones para que para no salirnos de ese estado. Y esas paredes son esas paredes transparentes, ¿no? Sí, pastor. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino derribando esos argumentos, todas esas altiveces, ¿sí? Todos esos pensamientos. Muchas veces nos enojamos porque nos dicen las cosas, ¿cierto? Porque no podemos, puede ser que no podamos recibir el consejo o no preparamos nuestro corazón. Y entonces cuando nos dicen, nos enojamos o podemos también decir, yo no tengo eso, yo no sé por qué Dios mostró eso si eso no es mío, ¿sí? Hermanos, vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel 1, del 1 al 15, referente a la visión de la mujer que a pesar de que eso la espinaba y le dolía a ella, no quería que le quitaran esa planta. Entonces allí en Ana, vemos a Ana, que era
en primera Samuel 1, del 1 al 15, para que le den una miradita. Entonces vemos que ella se casó con Elcana, y este hombre tenía dos mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Veíamos que Ana no podía tener hijos. En cambio, Penina, el Señor le había dado hijos. Entonces empezó la rivalidad contra Ana. ¿Por qué esa rivalidad? Porque el esposo la amaba más a Ana, ¿sí? Entonces, vemos que esa rival de Ana la irritaba, la enojaba, la entristecía. Y entonces ellos cada año subían al lugar donde ellos tenían... A Jerusalén, allá al templo. Al sí. templo de Jerusalén. Y entonces Ana iba y hacía lo que tenía que hacer, y ahí se la pasó varios años, ¿sí? Ella lloraba, no comía, y su esposo le llamaba la atención por eso. Le decía que no era mejor él que 10 hijos. Mira, hermana, que, o sea, como tú dices, esa mujer con esa espina, con ese cactus allí, y sabiendo que lechuza y todo ello, y ella no hacía nada. No hacía nada. Hasta que pastor. tomó un tiempo, ¿no? Porque Sí. es la victoria de Ana después, ¿no? Sí, entonces vemos que el día que fueron ellos allá a Jerusalén a presentarse al Señor y hacerle la fiesta al Señor, entonces ella tomó esa decisión, ¿sí? Ella tomó esa decisión ya de poder soltar toda esa amargura, todo ese lloro, todo eso. Ella se entregó allí al Señor y le contó todas esas cosas y soltó todo eso. Y cuando ella se soltó al Señor y le entregó todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa tristeza que ella tenía, ella salió muy, como dice, muy liviana. ¿Por qué? Porque le entregó esa carga al Señor. Sí, le entregó todo eso al Señor. Pero entonces allí había un sacerdote que se llamaba Elí, ¿sí? Entonces Elí estaba mirándola, el movimiento de la boca, y él dijo, el sacerdote no discernió, y él creía que ella estaba ebria. Entonces cuando el sacerdote la llama y habla con él, entonces ella le dice que no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahvé. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, de mis sufrimientos, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Entonces Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces esta mujer se fue de nuevo a su casa y allá comió y no estuvo más triste. ¿Por qué esta situación de Ana cuando ella se descargó? Porque ella sabía que Dios la había escuchado y ella sabía que Dios había hablado por medio de la boca de Elí, sacerdote. Sí, del sacerdote. Entonces ella abrazó esa palabra que le dio el sacerdote. Entonces ya ella estuvo más tranquila, ya no volvió a llorar, ya comió. Allí ella tuvo su victoria. Mira, ¿sí? Hermana, que dice aquí que se levantó de mañana adorando delante de Yahvé y volvieron a su casa en Rama. Pero, ¿sabes? La parte importante en esto es la fe también, ¿no? Claro, pastor. Sí, obtuvo la victoria, claro, pero ella creyó. Fe, claro. Ella le creyó, o sea, se descargó, o sea, sacó la mata de cactus, todo eso que le hacía afrenta, ¿sí? Y aún tomó la palabra del sacerdote Elí, y ahí es donde ella empieza a adorar y
dice que se empezó y después que ella tiene su hijo, ahí ¿no? ya llevaba ella su esperanza, Sí, su claro, fe de sí. que el Señor la había oído y que el Señor le iba a dar esa victoria. Ajá. Entonces vemos que ella tuvo esa victoria contra todo eso de su corazón, de su alma que se le movía y que le impedía a ella desahogarse, ¿sí? Entonces cuando ella, siguiendo el corazón que el Señor le puso de poderse vaciar, de poder entregar todas estas situaciones tan difíciles que ella vivía, de menosprecio, de todo esto, ella vio que el Señor le daba esa victoria y no más lloró, como dice, no más lágrimas, no más tristezas, no más amargura. Esta mujer ya empezó a vivir una verdadera vida, creyendo al Dios de dioses, con esa fe que Dios le dio, porque Dios es el que nos da la fe a cada uno, ¿sí? Nos da una porción de fe. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros guardamos cosas en nuestro corazón como lo que se grabó sobre el dolor también, ¿sí? Allí cuando vaciamos todas estas cosas vamos teniendo esa victoria sobre esas áreas. También podemos ver, el Señor dice en su palabra, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Entonces miramos la... Es Jeremías 23, Sí. 29. No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces vemos cómo la palabra de Dios bendice nuestra vida, ¿sí? Toda, como dice allí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, vemos que dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Sí. Entonces, a nosotros el Señor nos envió, Él nos predestinó y nos envió acá con un propósito, ¿sí? Y ese propósito lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos está ayudando a quitar todas aquellas cosas, todos esos impedimentos, todas esas excusas, todo eso que levantamos nosotros para menospreciarnos. Miremos a Naamán. Naamán en 2 de Reyes 5:1, vemos a Naamán, que era un hombre valeroso, general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor. Y él estaba leproso. Pero él tenía en casa a una muchacha, dice allí en la palabra de Dios, una muchacha de las que habían traído de Israel. Entonces esta muchacha le dice a su ama, le da el consejo de que él vaya a ver al profeta. Entonces la esposa le refiere esto a Naamán y le dijo que la muchacha decía que fuera allá y hablara con el profeta, que él lo sanaba. Entonces Naamán se dispuso, salió con su provisión para darle, porque profeta, se acostumbraba, ¿no? Sí. Se acostumbraba siempre a llevarle regalos al que iban a visitar. Sí. Así como acá se utiliza para ir a ver una visita, llevan pan, ¿sí? O frutas. Sí, o frutas. Entonces allá él llevaba 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10,000 mudas de vestido,
Tremendo. 10 mudas de llevaba cartas del rey de Israel, o sea, iba bien equipado, no se podía devolver porque llevaba todo, ¿sí? Era una persona que caminaba. Que era muy importante, sí, porque lo dice que era un general del ejército del rey de Siria. Y caminaba con esa herencia de llevar las cosas y a la persona que iban a mirar, a ver. Entonces vemos que el profeta Eliseo, vemos que cuando él llega allá, miremos el versículo 7, pastor. Dice la palabra de Dios: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Sí, mire los pensamientos que tenía el rey de por ver al general de Siria, ¿sí? Él dijo, no, aquí nos van a invadir, pero no le preguntó al Señor, no vio nada, sino esa de que iban a tomar. Entonces, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces miramos que él, siendo un general, ¿sí? No le atendieron como se debía atender a un general, ¿sí? Con todas las cosas y como toda la pompa y entre y se sienta y todo esto. No, a él le mandó su trabajador, ¿sí? Le mandó su muchacho: ve y dile esto. Pero mire cómo el Señor le estaba tratando todas estas cosas y él no se dio por entendido. Habían paredes transparentes en él. Claro, sí. Habían transparentes, así como las hay en muchos de nosotros, que el Señor nos va mostrando y vamos derribando. Entonces dice que cuando fue el mensajero y le dijo que él se lavara 7 veces en el Jordán y su carne se iba a restaurar. Entonces miremos el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tremendo, ¿no? Y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire los pensamientos, ¿sí? Eran para bien de él. Sí, eran como para bien. Él tenía pensado que le iban a como dar cuando una persona va donde el médico atención. Y dice: el médico me va a mandar expresamente el que yo necesito, ¿sí? Aparte, pero resulta mira, hermana, que aparte de eso, de que no lo recibe el profeta, sino que le manda el muchacho, aparte él dice en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Pero estábamos viendo, pastor, allí en el versículo 11, las fortalezas también que tenía este varón, ¿sí? Porque ahí dice, en su pensamiento decía que lo iban a atender, que iba a entrar y que lo iban a, ¿sí? Con todo este pensamiento que él lleva. Y todo ese carruaje que llevaba, todo el presente que llevaba, oro y todos esos vestidos, todo. Sí, entonces él ya la tenía pensada. Que iba a ser sanado como él pensaba. Como él quería. Sí, era como él quería, pero nosotros no podemos pensar esas cosas porque nuestro Dios actúa de 1000 maneras. Mira, hermana, que por eso muchas veces se puede perder la batalla, ¿no? Sí, pastor. Porque uno piensa de una forma como uno cree las cosas y que van a suceder y resulta que no sucedieron como uno quería, sino de otra forma, y también se enoja y se va. Claro. Porque así fue nada más, ¿no? Claro. Se enojó diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y tal cosa y tal otra. Y ese se fue y dice, aparte de eso dijo: no hay mejores ríos, ¿sí?
que los que hay allá en Damasco, y se fue. Y, sí. vemos la arrogancia de él, la soberbia, ¿sí? Y trata con desprecio a los demás porque vio al pollito que le trajo le dijo, ve, muchacho, sí, ve y báñate allá. Y aparte de eso, los ríos, sí, ¿no? Sí. Dice que no hay mejores aguas que las de Israel. Allá en Damasco hay mejores aguas, sí, mejores ríos. Entonces vemos su soberbia, su arrogancia, todo esto el Señor nos la va mostrando para que nosotros nos miremos también, ¿sí? Sí, porque es que hermana, mire como lo que decía en 2 Corintios, dice para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra. En este caso era de la sanidad de él, sí. Aquí es del conocimiento de Dios. Y tenía esa altivez, sí, él tenía esa altivez porque él se creía superior a los que lo rodeaban en su posición social y económica. Entonces, vemos que en el versículo 13, él se volvió muy enojado. Se fue enojadísimo. Y hay mucha gente que se va enojada. Sí, porque no puede manejar a Dios como él quiere, como así piensa. Como él quiere, como él quiere que sucedan las cosas, como él quiere como que le rendan la pleitesía y todo eso, y no me rindieron pleitesía, entonces me voy. En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Entonces, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Sí, entonces miramos la actitud de Naamán, cómo abrazó, por decir algo, cómo tuvo en cuenta ese consejo de sus trabajadores, por decir, de su regimiento, ¿sí? Porque le dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, ¿sí? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, porque mira, hermana, que Saúl le dijo a David, consígueme 100 prepucios de filisteos, ¿sí? Eso es algo más fuerte porque es una batalla, es enfrentar algo. Pero acá le está diciendo a Naamán, métete ahí al Jordán. Sí, métete allí y ya. Y con eso tienes. Tremendo. Pero mire todas las barreras, todas las paredes transparentes que tenía. Entonces, él en su corazón, él rinde eso. Porque él tiene en cuenta el consejo. Mire lo importante que es un consejo, ¿sí? Y mire... Y todavía de los criados. Sí, de los criados. Porque allá también hizo caso a la criada. A la criada. Sí, entonces van los criados, ¿sí? No el que está arriba, sino a la prole que tiene. Entonces... descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, miren cómo esto le dio la victoria. Un consejo y una actitud, una posición para hacer las cosas, ¿sí? Él no se esperó, ahí mismo fue, dijo, sí, hagámoslo, aunque podía ser que llevaba incredulidad, pero él dijo, hagámoslo. Ya vine desde por allá tan lejos, ahora pues voy a meterme allí en hagámosle caso a estos criados, sí, allí a la palabra del profeta. Bueno, vamos a meternos a ese Jordán y listo. Entonces vemos esa victoria sobre sus pensamientos, sobre todo su orgullo, arrogancia, altivez, a su desprecio. Todo esto lo venció este varón. Entonces vemos también, aún se convirtió a nuestro Dios. Veamos el versículo 18. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Y hermana, mire que también él llevó tierra de Israel, se llevó búlticos de tierra para allá.
Sí, para Siria. sí, pastor. Miremos allí el Salmo 26. En el Salmo 26 vemos cómo el Señor dice: ahora reconozco que Yahvé da la victoria a su ungido, le responde desde sus santos cielos con la potencia de su diestra victoriosa. Entonces miramos que el Señor estaba mirando todo el proceso de su hijo, porque luego lo tomó como su hijo, ¿no? Claro, que leímos ahí en el versículo. Fue creyente. Sí. Entonces el Señor muchas veces nos hace énfasis a nosotros en no nos acordemos de esas cosas pasadas, ni traigamos a memoria cosas antiguas, ¿sí? Esto era lo en que Él se movía, ¿sí? En todo esto que era antiguo para Él. Vamos a mirar en 2 Samuel 19, versículos 5 al 8. Entonces vamos a mirar la victoria que tuvo David cuando sus enemigos, y entre ellos estaba su hijo Absalón, fue muerto. Entonces ellos necesitaban decirle al rey que Yahvé los había defendido la causa de la mano de sus enemigos. Entonces allí en el versículo 19, capítulo 19, en el capítulo 19, vemos cómo David llora por Absalón. Era su hijo, ¿sí? Claro le dolía, y era un hijo muy amado de él, por decir algo, casi el preferido de él. Entonces él, en ese duelo que tenía, sí, porque era una victoria, pero esa victoria se le volvió luto a él porque era su hijo. Claro. Entonces veíamos el pueblo también, que como estuvo allí participando, el pueblo entró a escondidas allá a la ciudad. Pero entonces cuando vemos cuando vemos a Joab, que se dio cuenta de lo que estaba haciendo el rey, porque el rey clamaba con su rostro cubierto y en voz alta decía: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Entonces, claro, todos los estaban escuchando. Entonces veamos el consejo. Versículo 5. Sí, que esa es una victoria que también tuvo a través de la obediencia a un consejo que se le daba, que venía de Dios, ¿sí? Tuvo la victoria porque pasó por encima de sus emociones, de sus sentimientos. Miremos. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Entonces miramos miramos la claridad de lo que le estaba diciendo Joab al rey, de lo que él estaba haciendo por sus sentimientos, por sus emociones y por su dolor. Sí, levántate pues ahora y ve afuera, y hablando bondadosamente a tus siervos, porque juro por Yahvé que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Entonces, hermanos, ¿dónde quedaste? Entonces, hermanos, vemos ese versículo 8, ¿sí? ¿Sí?
las consecuencias y la victoria que tuvo por escuchar el consejo que se le dio otro siervo, ¿sí?, a él, a David, al rey David, para que se levantara sobre esas paredes que tenía allí, sobre ese dolor, sobre sus sentimientos, ¿sí?, sobre sus emociones. Se levantó de todo esto para tener victoria sobre él mismo, para poder mostrar al pueblo la gloria que había tenido, la victoria que había tenido nuestro Dios sobre los enemigos. Eso es muy tremendo, mi hermana, lo que le pasó a David ahí, porque ahí tuvieron una victoria, ¿cierto? Sí, pastor. Pero su hijo, que se había rebelado contra él, que le había hecho rebelión y división, porque había hecho una división también, pues muy tremendo esa victoria, pero en medio de un luto, como lo decías tú. Sí, pastor. Es muy tremendo. Y también podemos ver allí también en otro luto también que este hombre pasó, pastor. Con David, con Jonatán. Sí, también podemos ver allí en Ezequiel, el profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 24, en el versículo 15, podemos mirar cómo el Señor le habla a él. Leamos. Pastor. Mira, hermana, que eso es muy tremendo porque el Señor coloca a la esposa de Ezequiel como un ejemplo para Israel, ¿no? Sí, pastor. Eso es muy tremendo. Eso más tremendo. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Entonces, hermanos, yo la leía y yo decía: tremendo este hombre que tiene que pasar por sus sentimientos, tiene que pasar por sus lágrimas, tiene que pasar por todo lo que él se hubiera podido enojar. Y bueno, y no, como así. Jeremías sí le hacía. Sí, pero así como me la quitaste y todas estas cosas. Sí. Pero este hombre pasa por todo eso, salta, como dice, a dominar, ¿sí? Ni corran tus lágrimas, sí, ni llores, sí. ni endeches. Reprima el suspirar. Sí, pastor. No hagas luto de mortuorio. Mire. Eso es muy tremendo porque uno puede estar haciendo así el suspiro, sí, y todo eso, sí, el resollo. Pero y este todo, hombre se mantuvo firme. Ahí estaba el Espíritu Santo y ayudándolo a este hombre para que su rostro se viera como el Señor quería. Esa fue la victoria de Ezequiel, en eso de que todo el pueblo, al Señor. Sí, pastor, de obedecerle a ese al Señor lo que el Señor, sí, le dijo como profeta, lo que tenía que hacer, así como Isaías, sí, que pastor, el Señor lo puso 3 años a andar con las nalgas desnudas, ¿sí? Y esos profetas hicieron lo que fue. Entonces es un ejemplo, ¿sí? Sí. En la victoria, que sí, nosotros tenemos que reprimir toda una cantidad de cosas. Sí, pastor. Es tremendo eso. Eso es tremendo. En la obediencia, la obediencia hay victoria. Sí, en la obediencia hay victoria. Y esas visiones que veía Ezequiel y todo eso, o sea, ese fue un profeta muy tremendo, igualmente Isaías. Sí. O sea, el Señor los colocó a hacer cosas que yo me quedo aterrado sobre esto, donde le dice que le va a quitar el deleite y que no llores, no endeches, no corran lágrimas, no resuelles, no suspires, no, sí, nada. Como si no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, no tuviera sentimientos para nada. Todo eso este hombre supo. Pero ¿sí? Era para una enseñanza, claro, que le estaba, o sea, él estaba profetizando con ese acto lo que le iba a pasar a Israel. Tremendo. Sí, pastor.
Entonces, mire, para que nosotros vamos aprendiendo cómo son las victorias sobre nosotros mismos en la obediencia y en el consejo, en la sabiduría que debemos movernos, en el conocimiento que el Señor nos da sobre todas aquellas cosas que Él nos dice. Podemos también miremos una victoria de este varón a través de todo lo que se movió en él, en esos impedimentos. Miremos a Gedeón. Esta está en Jueces 6. En Jueces 6. Entonces, Jueces 6:12 nos dice, pastor. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahvé de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Yahvé le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces vemos a este hombre cómo él empieza a mirar sus impedimentos, ¿sí? Sus impedimentos, sus falencias, y él las dice, pero el Señor le estaba diciendo por medio del ángel, le decía: varón esforzado y valiente. Él no se la creía. Pero mira, hermana, que esto es muy tremendo, porque eso nos pasa a nosotros muchas veces, mirándonos nosotros mismos, nuestro interior y todo eso, y yo no soy capaz de esto. El Señor me dice: sed santo como yo soy santo, y yo no puedo. Por eso, pastor, ¿cuántas veces no perdemos lo mejor que Dios nos ha dado o nos va a dar a nuestra vida por los miedos, por los temores, por no emprender, por no emprender lo que el Señor está diciendo, ¿sí? No valorar nuestra vida como el Señor la ve, sino que nos miramos como una cosita allí. Y el Señor le estaba diciendo a él que era un hombre valiente, valeroso. Entonces nos perdemos lo mejor de Dios por los desánimos, por las renuncias, por estar vacilando, por los pensamientos, esas fortalezas que el Señor mostraba. Mira, hermana, que ahí en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como a Gedeón le está diciendo: varón esforzado y valiente, y tú vas a libertar al pueblo de Israel de los madianitas, ¿sí? Aquí el Señor nos dice que nos ha preparado unas buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cómo es nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo aceptamos, así como Ezequiel, cómo aceptamos esos llamamientos santos que nos hace el Señor y que vayamos al frente y todo eso? ¿Cómo lo aceptamos? O sea, ¿cómo va a haber la victoria? Gedeón tuvo la victoria, pero el Señor estuvo cada momento dándoles señales, diciéndoles: yo estoy contigo, yo te envío, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Muy tremendo. Sí, él le decía: prepárate para lo que vas a derrotar. Sí. Y yo estaré allí con esa fuerza que te he dado. Pero él se miró más allá. Él dice, pastor, el 15.
El 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor no le estaba preguntando nada de eso, el Señor no le estaba diciendo, sino que le estaba encomendando ese propósito por la cual él vino aquí a la tierra, ¿sí? Que fue predestinado y ya venía equipado para ganar con esto, pero esos impedimentos de su mente, de verse que no valía nada, ¿sí? Como se mira muchos, entonces es aprender a apreciarnos, ¿sí? Como hijos de Dios, como lo que el Señor quiere que valemos nosotros. Lo que nos decía en Efesios, ¿sí? Allí está. Ese es el punto, ¿sí? Sí, entonces él le tenía todos esos impedimentos en su mente, sí, porque eran en su mente. Estaban las barreras, sí. Él vacilaba las mucho, sí, él vacilaba mucho. Y le decía que le diera una señal con el vellón, con el rocío. Con el rocío. Y con el vellón seco, y aquí y acá, y hasta ya a la hora de la pelea también baja y mira lo que están diciendo los madianitas allá. Es muy tremendo, ¿no? Hasta el último momento. Sí. ¿Sí? Entonces vemos cuántas veces nos pasa esto. O igual, y Dios tiene lo mejor para nosotros y nos da herramientas. Abrimos puertas para emprender, ¿sí? Todo esto que el Señor nos ha dicho. Pero nos ponemos a ver la baja estima, la baja imagen que tenemos, y nos lleva a seguir a lo mismo, ¿sí? Nos lleva a decir, no, pues yo, pobrecita yo, a mí me pasó muchas cosas, o pobrecito yo. Pero aquí, todo lo que... aquí Gedeón está diciendo es de que, o sea, es de la familia más pobre de Manasés y que él es el menor de la casa. O sea, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia? No somos nada. Entonces, cuando él pide todas estas señales, vemos que él se va fortaleciendo, él le va creyendo a Dios, porque él le creyó a Dios, ¿sí? Claro que sí. Y tuvo su victoria. Por eso le dice el Señor, valiente guerrero. Y fue un juez de Israel. Y la clave de todo eso es que le creyó al Señor. Y allí en el versículo 24 miramos, pastor. Edificó allí Gedeón altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Sí le creyó. La paz, sí. Él le creyó. Él es mi paz. Este hombre. Sí, por eso tenemos una alabanza que dice, tú nos escogiste antes que el mundo fuese para alabarte, para adorarte, solo a ti, Señor, te adoramos, Padre. Veamos en Jueces 7:21. Dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Yahvé puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita y direccionó de Serera y hasta la frontera de Abel Emola en Tabat. Entonces, hermanos, miremos que esa fuerza, esa confianza, ese creer a Dios, eso mantuvo también a estos hombres. Mira, ¿sí? Hermana, que fueron nomás 300, ¿no? De toda la cantidad que vinieron, y entonces era para que el Señor le mostrara que Él estaba con él. Sí, pastor. Muy tremendo. Bien hermoso. Una victoria donde tuvo que trabajar con Gedeón en la confianza que él era así, con lo que él era, con eso iba a vencer. Y entonces, pues había mucha gente, ¿cierto? Sí. Pero el Señor fue, los que tenían miedo se vayan.
Los que son recién casados, váyase. Los que están estrenando casa, váyase. Ahí estaba la sabiduría de Dios, ¿sí? Por eso Claro. dice que la guerra se hace con sabiduría, ¿sí? Y era de Dios. Y con la obediencia de este hombre, a pesar de sus impedimentos, se pasó por encima de esto y vio y le creyó a Dios y tuvo esa victoria sobre él mismo y sobre los enemigos. Y mira, hermana, que dice que de los 22,000 quedaron 10,000. Y dice, todavía hay mucha gente. Entonces ponerlos a beber. Los que beban de esta forma salen. Y se quedaron 300. Muy tremendo. Para enseñarle sí. a Gedeón. Por eso tenemos que tener en cuenta las instrucciones que Dios nos da, ¿no? Miramos a 1 de Juan 5, versículo 4. Nos dice la fe que vence al mundo. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Allí vemos, ¿sí? La fe que Dios nos ha dado. Es lo que pasó con Gedeón, sí, ¿no? Esto va aumentando esa confianza, Claro. ¿sí? Sí. Él no había visto la victoria ni nada de eso, pero el Señor con esa fe, Él vio todo eso. Y ahora sí le creyó, ¿sí? Y así a nosotros hemos creído, como lo decíamos ahí en Efesios, ¿sí? Que la fe nuestra, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, sino que es un don de Dios. Aún Dios nos da la fe para poder creer en Cristo Jesús. Y entonces dice que porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miremos 1 de Juan 5, el versículo 4. ¿Es ese, mi hermano? 5:4, Sí. El versículo 3, pastor, perdón. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia. Entonces miremos a 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Bendito Dios, Señor. También vemos las victorias de Cristo. Cuando Él vino en forma de carne y en forma de hombre, vemos cómo Él tuvo la victoria sobre todas estas situaciones. Entonces, hermanos, miremos el Salmo 55, perdón. Y hay mucho en la palabra de Dios. Vemos ejemplos de cómo hombres, ¿sí? Hombres y mujeres pasaron esas paredes transparentes, tuvieron esas victorias. Dice en el Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Yahvé me salvará. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Echa sobre Yahvé tu carga, y Él te sustentará. No dejarás para siempre caído al justo. Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, Sí, Señor. por todo esto que tú nos has dado, Señor, de cómo debemos levantarnos, Señor, sobre todas esas paredes transparentes, sobre todos esos impedimentos, para soltar todo aquello que nos detiene, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, para caminar en esa victoria, en esa obediencia con tus instrucciones, Señor. Por eso dice que Yahvé redimirá nuestra alma, Señor. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Nosotros, todo esto que tenemos aquí dentro que no nos deja despegar, no nos deja avanzar. Por eso el Señor dice, echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu ministración, Señor, porque tú dices que
Tu palabra es como fuego, ¿sí? Como ese martillo que quebranta la piedra. Bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, por esa victoria que tú has tenido en nosotros cada día, Señor, en lo que nos enseñas, en lo que nos muestras, en lo que nosotros abrazamos de lo que tú nos dices, Señor, en esa sabiduría, en ese consejo, en ese conocimiento tuyo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, gracias por ayudarnos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde.